sea, a la edad de 50 y pico de años, una persona promedio ha trabajado más de 100.000 horas. Y prácticamente las horas más productivas de su vida se las dedica al trabajo. ¿Por qué? Porque usted se levanta y con todas sus energías usted sale descansado a trabajar. Cuando usted regresa a casa, ya generalmente está agotado. O sea, las horas de calidad en gran medida se las dedicamos ¿qué? Al trabajo. Llegamos a la casa y el tiempo de calidad que le iríamos de dar a nuestros hijos y a nuestra esposa ya estamos un poco más menguados. Incluso quienes hemos estudiado de noche, cuando llegamos a estudiar ya estamos un poco más cansados porque esas horas en las que mayor vitalidad tenemos se las estamos dedicando al trabajo. ¿Por qué también es importante hablar del trabajo? Porque si en la casa es que nos mostramos tal como somos, porque en la iglesia ponemos una cara, lo mismo ocurre en el trabajo. El trabajo revela realmente cuál es nuestro carácter. Si en nosotros hay un carácter de integridad, de transparencia, de honestidad, de fidelidad, si somos contracorrientes, luz, sal, si no murmuramos, ¿cierto? El trabajo revela nuestra fidelidad al Señor, ¿cierto? ¿Por qué también es importante hablar del trabajo? Porque tristemente la insatisfacción en esta área es tal que, como veíamos la semana pasada, en promedio en Colombia las personas cambian de empleo cada 3 años. ¿Y por qué? Porque esa frecuencia en cambio de labor por insatisfacciones por múltiples razones, porque quizás consideramos que no nos pagan lo suficiente, porque pensamos que no tenemos un jefe como debería de ser, o unos compañeros de trabajo, porque creemos que en realidad lo que estamos haciendo no es lo que a nosotros nos gusta o con lo cual el Señor nos ha dotado, ¿cierto? Por múltiples razones, por múltiples las razones, las insatisfacciones laborales son muchas. Entonces, ¿cómo ponernos, cómo ponernos en una posición en la cual podamos encontrar satisfacción en lo que hacemos y que el Señor nos prospere en eso? Eso es lo que hemos venido tratando de dar respuesta desde la semana pasada. ¿Cómo ponernos en una posición en la cual estemos satisfechos con esa actividad que Dios nos ha provisto para suplir necesidades y que al mismo tiempo Dios nos prospere en ellas? Muy importante, y es que el trabajo no es, como algunos piensan, una consecuencia de la caída. Desde Génesis capítulo 2, el Señor le había dicho al hombre que tenía que sojuzgar la tierra, administrarla, ¿cierto? De hecho, Adán, de sus primeros trabajos fue, antes de la caída, es ponerle nombre a todos los animales, ¿cierto? Eh, Como consecuencia de la caída, obviamente el trabajo se volvió más difícil. ¿Por qué? Porque no sería solamente con sudor, con lágrimas, con espinos, con cardos que debía llevar provisión a su casa, sino que al mismo tiempo tenía que trabajar con personas con una naturaleza caída como la de él mismo, ¿cierto? Personas que al igual que nosotros pecamos de múltiples formas. Bien. El trabajo es necesario, ¿por qué? De hecho, Dios mismo dijo, 6 días trabajarás. El trabajo es necesario, ¿por qué? En el libro de Eclesiastes, lo vimos la semana pasada, Eclesiastes capítulo 4. La persona ociosa, la persona que no quiere trabajar, se consume a sí misma. Se consume a sí misma. El trabajo es necesario. De hecho, Pablo que escribió, que el que no trabaje, que no coma. ¿Cierto? De hecho, el mismo Pablo, bueno, ahorita lo miramos, nos da un ejemplo de cómo trabajar, como lo hacía él, con, con fatiga hasta el cansancio, ¿cierto?
En el área del trabajo estábamos hablando entonces de la parte de Dios, de lo que a Dios compete y de la parte del hombre. No sé si voy muy rápido, si me están siguiendo en el repaso, si hay alguna pregunta hasta ahí. Sí, porque, vean, no le dé pena. La idea es que en realidad aprendamos, ¿cierto? Que podamos aprender y poner eso en práctica. Entonces, si tiene alguna pregunta, háganla con confianza o algún comentario que quizás no sepa la respuesta, pero entre todos hay sabiduría, ¿cierto? Muy bien. En la parte de Dios en el trabajo, hablamos acerca de cómo Dios es quien da las habilidades. Y leímos un texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, de cómo a dos personas en particular, a Oliab y Bezaleel, Dios le dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra en el templo, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la parte del trabajo, la primera parte, lo que primero que hemos de saber y entender es que es Dios quien nos da esas capacidades a cada uno de manera especial, ¿cierto? De hecho, como dicen por ahí, Dios lo hizo a usted con un propósito y luego de eso quebró el molde. O sea, usted tiene unas capacidades únicas que han sido dadas por Dios. Segundo, Dios es quien da el éxito. Dios da las habilidades, Dios da el éxito. Vimos el ejemplo de José. Cómo José, en la casa de Potifar, en la cárcel y como gobernador de Egipto, siempre era el Señor el que prosperaba todo lo que él hacía. Del libro de Proverbios, el caballo se alista para la batalla, pero es el Señor el que dará la victoria. Bien, Dios da las habilidades, Dios da el éxito y Dios es quien da los ascensos. O sea, es de Él. Él exalta, Él enaltece y Él humilla como a Él le parece. Y lo vimos de manera especial en el libro de Salmos. En la parte de Dios entonces en el trabajo, que eso quede bien claro. Dios da las habilidades, Dios da el éxito y Dios es quien da los ascensos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me debe afectar a mí eso? ¿Cierto? ¿Cuál deberá ser mi respuesta en lo que el Señor me haya puesto para ejecutar? Ahora, en la parte del hombre, ¿cierto? Ya hablamos de la parte de Dios y en la parte del hombre. Hablamos de que debemos de hacer conciencia de que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y como ese texto es clave, pues leámoslo. Sea cual sea la función que el Señor nos haya asignado, Él dice, Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Amén. Entonces debemos de trabajar como para el Señor, debemos de trabajar duro, duro. En el libro de Eclesiastés dice que todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, leámoslo de una vez que aquí lo tengo. Creo que no es este, es segunda. Segunda de Tesalonicenses 3, 8 y 9. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Entonces, en la parte del hombre, todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor, lo debemos hacer como para el Señor. Segundo, debemos de trabajar con toda diligencia, con todas nuestras fuerzas. Pablo lo dice, él lo hizo para darnos ejemplo, trabajando duro, con fatiga, día y noche. Y en tercer lugar, muy importante, a raíz de lo que acabo de decir, de que debemos de ser equilibrados, ¿cierto?
¿Cuál es el orden? Y ahí es donde está el punto. El orden es primero Dios, segundo mi familia, tercero el trabajo, ¿cierto? Entonces, si mi trabajo está interfiriendo con mi relación, con lo que debo de hacer delante del Señor, con mi responsabilidad, cosas como congregarme, etcétera, ¿qué debo de hacer? ¿Debo quedarme de brazos cruzados? No. En la medida de lo posible, quienes tengan la posibilidad de elegir entre un trabajo que le impida congregarse el domingo y otro que no, ¿cuál debe elegir? El que le permite congregarse. El día de reposo es sagrado y la gente muchos en la iglesia no lo entienden, no lo entienden. Y lo cambiamos fácilmente por alguna otra actividad. Y eso es triste. Eso es triste. Para algunos podrán pensar que eso es legalismo, pero eso no es así. En el Antiguo Testamento el día de reposo era tan sagrado que la persona que no estaba en el templo ese día, ¿qué se debía hacer con ella? La apedreaban. Pero nosotros ya que estamos en un pacto de gracia, en un pacto de amor, ya lo cambiamos por cualquier cosa. Y eso es triste, ¿cierto? Entonces, debemos de ser equilibrados. Mi relación con Dios, mi familia, si mi trabajo también me está impidiendo yo dedicarle tiempo a mis hijos, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo voy a subsanar eso? ¿Cierto? En Lucas capítulo 12 dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero hace mucho tiempo escuché a un predicador decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perdiere a sus hijos? ¿Cierto? No tiene sentido. Y la semana pasada vimos la historia de Eric Liddell. El Señor honra a los que le honran. Les conté brevemente la historia de cómo él dijo en unos Juegos Olímpicos donde la carrera más importante para la que él más se había preparado cayó en domingo y él dijo no lo voy a hacer. Luego participó en otra en la que no tenía tanta habilidad. ¿Y qué hizo Dios? A través de él le concedió la medalla olímpica, la medalla de oro. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Muy bien, entonces muy rápido. Digo muy rápido y me voy alargando, pero que quede claro, la parte de Dios en el trabajo, Dios es quien da las habilidades, Dios es quien da el éxito, Dios es quien da los ascensos. Y en la parte de nuestra, ¿qué nos corresponde? Hacer todo lo que nos venga a la mano para hacer como para el Señor y con todas nuestras fuerzas y manteniendo nuestras prioridades. 3 puntos muy básicos para cada lado, ¿cierto? De manera particular, nuestras responsabilidades entonces como empleados, ¿cierto? Voy a saltar las de los empleadores. Si hay algún empleador acá, puede ver la clase pasada. Muy rápido, la semana pasada, en cuanto a nuestras responsabilidades como empleados, vimos el ejemplo de Daniel. En Daniel capítulo 6 se cuenta la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? Estoy seguro que la mayoría conocen la historia. Y de ahí extrajimos algunos puntos, entre los cuales aprendimos acerca de Daniel, que debemos ser, ¿qué? Honestos en todo lo que hagamos. Daniel 6:4. Nada podían encontrar en Daniel sus compañeros de tal manera de poderlo desacreditar delante del rey. No pudieron encontrar nada. Se tuvieron que inventar algo que lo afectara de manera directa a él. ¿Y era qué? Que el que se inclinara o adorara a alguien diferente al rey Darío fuera al foso de los leones, y eso fue lo único que lo pudieron acusar. Segundo, primero, debemos ser honestos. Segundo, debemos ser fieles. ¿Por qué? Vimos el ejemplo ahí mismo en la segunda parte de 6:4 de Daniel. Hacer nuestro trabajo como con fidelidad, con perfección, de la mejor manera. Tercero, debemos de estar orando en nuestro trabajo. ¿Por qué? Por la empresa de la cual hacemos parte, por nuestro jefe, por nuestros compañeros, por las funciones que ejecutamos allí, porque allí podamos ser contracultura, podamos ser luz y sal en medio de donde nos encontremos, ¿cierto? Cuarto,
debemos honrar a nuestros jefes. Y vimos lo que dice Primera de Pedro 2:18, que aunque sean insoportables, debemos ser ¿qué? Debemos honrarlos, ¿cierto? No solo a los que son buenos y afables, sino también a los insoportables, dice Primera de Pedro 2:18. Quinto, debemos de honrar a nuestros compañeros. Lo vimos también en el ejemplo de Daniel. Nunca se menciona acerca de Daniel que estuviera murmurando acerca de sus compañeros, ¿cierto? Muy bien, esas fueron algunas cosas básicas que aprendimos acerca de nuestras responsabilidades como empleados. Vamos a ver si nos las memorizamos. Debemos de ser honestos, debemos de ser fieles, debemos de estar orando. Si no estamos orando por nuestros trabajos, nuestro trabajo, nuestra función está sufriendo. Cuarto, debemos de honrar a nuestro jefe. Quinto, a nuestros compañeros. Y sexto, se me pasaba, debemos hablar, obviamente, en los tiempos que se pueda, debemos de hablar de la fe que profesamos. Y lo vimos también con el ejemplo de Daniel. El rey Darío sabía quién era el Dios de Daniel. Y el Señor le concedió el privilegio a Daniel de llevar a Darío a reconocerlo a él como el Señor, el soberano sobre toda la tierra. Bien, muy bien, ese fue el repaso. Algunos puntos adicionales acerca de la jubilación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la jubilación. La verdad, vea, en, en muchos de estos temas no solamente me falta el ser consecuente con lo que digo, porque al igual que ustedes yo estoy aprendiendo. Y segundo, si quieren más información al respecto, vean los podcasts de Héctor Salcedo que están en YouTube, hablan de todos estos temas de manera más extendida, de cada uno. Por ejemplo, Sugel Michelin tiene como 10 sermones acerca del trabajo y Héctor Salcedo tiene una serie completa acerca del trabajo, ¿cierto? Yo aquí solamente, mejor dicho, en media hora, 40 minutos, pum, 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 todo lo que esos hombres se gastan en muchas horas. Bien, y eso pasa con el tema de la jubilación. Yo voy a decirles lo poquito que sé. ¿Qué es jubilarse? Según el diccionario, jubilarse es hacer una especie de retiro de algunas funciones o actividades que desarrollamos a lo largo de la vida para dedicarnos a una vida más tranquila, una vida de reposo, ¿cierto? Eso es jubilarse según el diccionario. Pero eso será bíblico o no, ¿cierto? ¿Será bíblico entonces? Ah, no, yo me voy entonces a ir a vivir a una casita en la playa y a coleccionar caracoles, conchas, piedras. ¿Será eso lo que el Señor quiere de nosotros? No, no. ¿Eso será lo que el Señor quiere que le presentemos al final de nuestra vida? No, ¿cierto? Muy bien. Eso, obviamente, eso no es bíblico. En la Biblia sí encontramos solamente un texto, si quieren lo leemos, Números 8, 24 al 26. Y le voy a pedir entonces el favor a mi hermano Julio que lo lea. Acerca de cómo los levitas, cuando cumplían cierta edad, se debían de retirar de su ministerio en el templo. Refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. Hasta el 26. Pero a los 50 años se jubilarán de ejercer el ministerio y no trabajarán más. Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión
a cumplir sus obligaciones, pero no ejercer el ministerio. Exacto. ¿Por qué ellos se retiraban? Porque ¿cuáles eran sus funciones? Coger un toro, por ejemplo, y presentarlo como sacrificio. En esa época no habían los instrumentos que hay hoy en día para levantar ese toro. ¿Y cuánto pesa un toro? 400 o 500 kilos, ¿cierto? Entonces, exacto, se debían de retirar, pues, porque ya a esa edad no podían ofrecer esas funciones, ¿cierto? Era por cuestión de la carga. Ellos eran responsables también de transportar todo lo que hubiera en el tabernáculo, de mantenerlo limpio. Ahora imagínense lavar ese sangrero. Es que eso sí era un pacto de sangre. Entonces, eso es lo único que encontramos. Pero mira que el mismo texto nos dice, ellos se retiraban de esas funciones, pero se dedicaban a otras como cuáles, como finalmente, ¿qué era lo que hacían? Se sentaban en las puertas de las ciudades y eran los consejeros, eran los ancianos de las ciudades, ¿cierto? Impartiendo sabiduría, consejo, enseñanza, no sé, múltiples formas, pero no cesaban. De hecho, vemos el ejemplo, por ejemplo, de Moisés, Aarón, no recuerdo algún otro, en los que son llamados al ministerio a la edad de 80, 83 años, ¿cierto? Si uno tiene la oportunidad y pues tiene los recursos y puede cesar de trabajar a los 62 años, pues puede dedicarse a la obra del ministerio de manera especial. Pero no hay un concepto como retirarse o jubilarse, de irse a vivir a una finquita a coleccionar piedritas. Bien. Es, exacto. Amén. Amén. El problema de eso, y seguro que ayer pensé en eso, porque yo digo, se retiran a dar consejo, pero en la multitud de palabras no falta pecado. Entonces sí tiene que crecer uno mucho, 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 mucho. Puede dedicarse uno a estudiar más y ser más. Amén. Sí. Sí, un paréntesis especial para el hermano Julio. Muy bien. Acerca de las sociedades, 2 Corintios 6, 14 al 17, miremos qué dice, si quiere mi hermano Fernando lo lee. Acerca de entablar sociedades. No estén unidos en yugos desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Hasta el 17. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belián? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Exacto, vea. Algo que dicen los libros acerca de las sociedades es que si va a entrar en una sociedad, tenga mucho cuidado. Obviamente está prohibido prácticamente entablarla con uno creyente. Segundo, aún así esa persona sea creyente, que sea alguien que usted conozca demasiado bien. Porque muchas, y el libro habla, han habido muchas dificultades aún en el pueblo de Dios por sociedades que se han establecido entre hermanos, ¿cierto? Entonces, que sea con alguien que usted conozca demasiado bien, y el otro consejo que ellos dan es que todo lo que implique esa sociedad, déjelo por escrito, aún el hecho de suponer que en algún momento va a haber alguna disolución.
¿cierto? Muy bien. Y acerca de las esposas y su trabajo fuera de casa. Hace 1960, cuando comienzan los hippies, ¿cierto? Para ese tiempo solamente se dice que la relación entre hombres y mujeres trabajando era de 5 hombres por una mujer, ¿cierto? Hasta 1960. Hoy en día esa relación está prácticamente 1 a 1, o sea, los dos trabajan y algunas de las razones que aparecen en el libro son porque realmente hay una necesidad, ¿cierto? Por la economía, porque realmente. Otra, un poquito más allá, es porque, bueno, con lo que mi esposo gana, podríamos vivir, pero muy ajustados, pero queremos darnos otros gusticos. Otra es porque algunas personas piensan que tienen valor en sí, es porque ejecutan alguna profesión, porque tienen una función, porque generan algunos ingresos, ¿cierto? Hay múltiples y casos diferentes, ¿cierto? Y obviamente eso ha permeado mucho la iglesia. ¿Qué dicen los libros en general, ambos libros? Obviamente, es lícito que una mujer trabaje, ¿cierto? Pero el consejo es, si hay niños pequeños, por ejemplo, o si tiene hijos en casa, procure que la mujer esté en ella, al cuidado de sus hijos, ¿cierto? No solamente lo dice el libro de finanzas, sino los libros de crianza, ¿cierto? Que en la medida de las posibilidades, obviamente hay casos, hay mujeres viudas, hay madres solteras, hay situaciones, hay hombres que no tienen los ingresos para decir, vamos a tomar solos, pues yo solo las riendas, pero en la medida de las posibilidades que la mujer esté en casa. Tito dice, Tito 2, 4 al 5. Tito capítulo 2, 4 al 5. Bueno, lo voy a leer desde el 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, prudas, hacendosas en el hogar. ¿Cierto? Entonces, la recomendación es que esas mujeres jóvenes que están iniciando una familia, pues puedan estar en casa al cuidado de sus hijos. Héctor Salcedo, en un podcast que escuché ayer, él decía, el hombre debe proveer materialmente para su hogar, la mujer será o tendrá como prioridad en su hogar proveer emocionalmente. Y dice Héctor Salcedo, porque yo sé que es cuestionable, él dice que en muchas, y tristemente por los que hemos cometido errores y cosas así, que esos niños que crecen con unos padres distantes, que no han podido estar con ellos desde las mañanas, van a carecer de ese afecto natural, ¿cierto? Entonces, por eso, la recomendación de él y de los otros 2 libros es que podamos estar con esos niños, en la medida de lo posible, hasta donde el Señor permita. Me van preguntando si se me pasa algo, porque estoy tratando de traer cositas así. En el libro de Proverbios se habla de una mujer virtuosa, una mujer que traía recursos de diferentes maneras a su hogar. Pero si ustedes leen todo el capítulo, desde el verso 10, 11 hasta el 30, donde empieza, el énfasis de esa mujer virtuosa, ¿dónde está?
es en el hogar. Ella llevaba provisión, pero el énfasis está en su cuidado para con los suyos, ¿cierto? Entonces, en el podcast de Héctor Salcedo daban esta ilustración. Estoy seguro que algunas mujeres ya la conocen. Usted puede, haga de cuenta una persona que hace malabares con unas pelotas. Usted puede empezar con una pelota, con 2 pelotas, con 3 pelotas, con 4 pelotas, pero si se le cae una pelota, de un paso atrás. O sea, sus pelotas, mi relación con el Señor y mi hogar. Si usted le puede meter una tercera pelota como mujer trabajando, pues métasela. Pero si esa tercera pelota le está dejando caer una, pues hey, no puedo, no puedo, ¿cierto? Y un concepto, algo también muy importante a la hora de evaluar si la mujer debe trabajar y llevar recursos a su hogar es evaluar en realidad qué tanto está llevando a su casa. ¿Por qué? Porque una mujer que trabaja va a demandar más ropa, más peluquería quizás, va a demandar más gastos de transporte, no va a ayudar tanto en la economía del hogar. ¿Por qué? Porque no va a estar de alguna manera ausente, ¿cierto? Quizás muchas veces van a tener que comer por fuera. Entonces es evaluar en realidad qué tanto de lo que ella se está ganando está contribuyendo para la familia, ¿cierto? Es sopesar todo ese tipo de cosas. No sé si hay hasta ahí alguna pregunta, John, Erika. Que, por ejemplo, ahora sí, en Proverbios 1:8, que yo creo que es muy conocido, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esa instrucción del padre es como disciplina, corrección o una instrucción formativa. Y el de la madre es una enseñanza también y una instrucción hacia el hijo. Entonces, primero, eso es una labor que el Señor, pues, veo yo que ha dado a la mujer con sus hijos en el hogar. Y es muy importante que, pues, digamos que clave que la mujer esté en el hogar con sus hijos. Pero también dice que esa instrucción es una formación de parte del padre. Aunque el padre está en su trabajo trayendo provisión al hogar, también hay mucha responsabilidad, yo creería que de igual manera en sus hijos. Entonces era algo que me parecía muy importante, que es un trabajo no solo de proveer, pues con nosotros como padres, no solo de proveer para la casa, sino también un trabajo sobre nuestros hijos. Claro, Entonces, claro. Sí, buen punto, Johncito. De hecho, Héctor Salcedo lo dijo, se me había pasado. Gracias, Johncito. Eric. Pues yo pienso que un ejemplo claro de que el fundamento de la mujer en el hogar es anteriormente nuestras abuelas y todo. Por ejemplo, mi abuela tuvo 10 hijos y como 8 pues que vivieron. Y pues todos como muy encarrilados y todo eso. Y también quería hacer esta pregunta de que la sociedad ve mal hoy en día cuando la mujer está en casa. Por ejemplo, yo con mis primas pues que trabajan y todo, todas me dicen que yo soy una mantenida, que cuando mi esposo se muera, entonces yo qué voy a hacer, que yo nunca hice nada, que he sido una mujer, o sea, soy despreciada ante los ojos de ellos. Claro que mi identidad está en Cristo y yo sé lo que he hecho. Y hablando de lo que Mauro decía de la economía y todo eso, yo en ocasiones le he dicho a mi esposa, no, yo voy a trabajar, entonces empezamos a hacer cuentas, entonces bueno, entonces hay que conseguir quien venga y haga aseo, porque usted trabajando por fuera y para venir a hacer a la casa y todo eso, nos ponemos a darnos de cuenta de que no es funcional ni económicamente bien, entonces me quedo yo en la casa. Pero lastimosamente yo sé que la palabra dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen, pero como mujeres amas de casa yo he sido una muy juzgada, criticada, y
incluso en ocasiones hasta menospreciada por eso. Así es. Sí, pues van a pensar que no sé, pues todo lo que dijo la hermana Erika, que no sé si legalismo, no sé si, no sé otra palabra. Eh, Obviamente somos contracultura, eso es lo que diga el Señor, ¿cierto? Muy bien, oramos. Oremos. Padre de los cielos, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, tu fidelidad, tu amor, Dios, santo sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, ayúdanos a guardar esas cosas que aprendemos de nuestras mentes, de nuestros corazones, ayúdanos a descansar, Señor, en que eres tú quien finalmente das las habilidades para ejecutar las funciones a las que nos has llamado, Señor, eres tú quien da el éxito, bendito Dios, quien prospera lo que hacemos, Padre de los cielos, y eres tú quien das los ascensos, bendito Dios, exaltas, enalteces y humillas como tú quieres, bendito Dios. Ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, bendito Dios. Ayúdanos a hacer todas las cosas como para ti, no para los hombres. Ayúdanos, Señor, a hacerlos con todas nuestras fuerzas, bendito Dios. Con trabajo, con fatiga, con esfuerzo, Señor. Y finalmente ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te glorifiquen, Padre. Te damos muchas gracias, dejamos este resto de tiempo en tus manos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.